Empezamos, Baruch Hashem, este mes maravilloso, el mes de Elul. Ya les dije en varias ocasiones, la traducción de la palabra Elul en arameo significa explorar, investigar, analizar. Como dice Onkelos sobre el versículo, y fueron los espías a espiar, explorar la tierra de Israel. ¿Cómo se dice espiar? En hebreo es latur et haaretz, pero en arameo es el vayalelun, es Elul. Hicieron Elul a Israel. Elul es investigar, analizar. Este mes, que es, como ya saben, el último mes del año, hace falta hacer un explorer, hacer una investigación, un análisis y explorar nuestra tierra, es decir, nuestra propia vida. Vamos a aprovechar los lunes que nos toca de aquí a Rosh Hashanah, Beli Neder, hacer una investigación de la vida que llevamos, y hoy comenzaremos a hacer la investigación quizás más importante. Y digo que empezaremos desde hoy porque no sé si a veces 40 días de aquí a Kippur son suficientes para terminar de hacer el análisis correcto de todo lo que pudimos llegar a pecar. Voy a explicar como introducción. Una persona tiene la posibilidad de eliminar, cancelar, borrar los pecados que hizo. Es un regalo divino. Humanamente eso no existe. Tú no vas al juez en la corte y le dices perdón que asesiné. Perdón que... No hay perdón, hay ley. Midat Adin, la ley severa, es pago y consecuencia a los hechos que uno hizo. Pero hay una bondad, Midat Arahamim, el del cual Dios perdona a los que piden perdón. Mucha gente, incluso que dejaron el mal y mejoraron su conducta o volvieron en Teshuvah, no necesariamente se les borró los pecados. Lo dijimos una vez. La mayoría de la gente que volvieron en Teshuvah y se hicieron Shomer Shabbat o Kasher o algo como eso a los 30, 40, 50, 80 años, regresan y cambian, pero de forma, no diré mal, pero les falta algo importante. No porque seas Shomer Shabbat a partir de se borraron los Shabbatot no cuidados anteriores. La gente cree que si yo empiezo de hoy a hacer el bien, automáticamente se cancela el mal. No. El pecado no se cancela si no se pide perdón por él. Hay gente que dejaron de comer taref. Pero cuando le recuerdas, oye, ¿te acuerdas del restaurante? Se le cae la baba. Y empieza como una de nostalgia. Ay, sí. Arrepentirse de haber hecho un pecado se tiene que reflejar primeramente en el hecho de decirlo por la boca y decir, perdón. Perdóname Dios que hice algo malo. ¿Saben? Hasta con los humanos pasa. A veces haces daño a alguien y crees que por empezar a hacer el bien se le salió la espina que le clavates. Y no es así. A veces para sacar la espina hace falta simplemente decir, estoy consciente que ahí te hice un daño, que te falté el respeto, perdóname. Ahí salió, o por lo menos empezó a salir, la espina.
Todo lo que hagas después de regalitos y bien y palabras y elogios, sanan. Pero si no sacas la espina, todo lo que hagas es sobre una herida, dejando la herida abierta. Por lo tanto, la mitzvah principal de todos estos días de Selijot, la mitzvah principal de Kippur, no es ayunar. O sea, claro, hay que ayunar, ¿sí? Lo que quiero decir, lo más importante en el resto de Kippur, ¿qué es? Pedir perdón. Selijot viene la palabra selijá, pedir slijá, perdóname. Muchas veces se me acercan la gente y cada vez digo, lo voy a hacer, ya, ahora sí lo voy a hacer. Me dicen, pedimos perdón y no necesariamente entendemos las palabras sobre sobre qué pido perdón. También los que saben hebreo o los que saben rezar bien, ellos tienen el problema mayor, porque al creer que entienden el hebreo, no usan libros con traducción, fonética y traducción, y por lo tanto dicen palabras que ni ellos entienden lo que dicen. Porque a veces el lenguaje en el rezo es un lenguaje hebreo medio antiguo, profundo, juegos de letras y palabras confusas. Ahora, imagínate que vienes a alguien y le dice, oye, ¿qué hay? Sé que te fallé en la vida, perdón. Y tú le dices, ¿perdón sobre qué? No tengo la menor idea. Pero perdón, ¿va? No va, no. ¿De qué hablas? Y empiezas a decir, hoy no es del tema de Hashamnu Bagadnu, pero lo voy a hacer como ejemplo. Hashamnu Bagadnu, Gazalnu, ¿qué estoy pidiendo? Rompes las costillas y no entiendes lo que dices. Ojo, sirve y hace algo. Sí funciona, pero no es lo ideal. Lo ideal que es que cuando tú pidas perdón, no sea perdón de boca, sino que sea perdón de... Fíjense, ustedes dicen de corazón. Yo voy a cambiar esto hoy. Pide perdón de cabeza. Es decir, no puedes pedir perdón de corazón si primero no pasó por el entendimiento de qué se trata. Ahí sentirá el corazón lo que dices. Pero decirlo por la boca y no entenderlo, ¿cómo se va a despertar el corazón? Entonces el verdadero perdón es boca, cerebro, corazón. Es bueno que la lista que voy a ir repasando hoy, hagamos con ella dos cosas. Uno, entendamos cómo funcionan las palabras del perdón, el significado de ellas. Dos, recomiendo que cada vez en este mes que tengas oportunidad, siéntate con el libro y repasa esta parte que es la principal, sobre qué estoy pidiendo perdón. O estudiar las palabras en hebreo, o leerlas en español, o memorizar cada uno según su capacidad. ¿Por qué? Y aquí les doy el incentivo. Los pecados, lo dije en varias ocasiones, ¿qué son? Un pecado, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No cómo se peca. Ya pequé. ¿Qué pasó? Es un papelito. Pecado, Lashon Hara, día martes 8:40, ¿así? Es papelito, es en computación, es un chat. ¿Cómo se ve el pecado después de haber hecho? ¿Qué es? ¿Mancha? Hay una pared que hay en manchas, en el alma hay manchas. ¿Qué es un pecado? Explican Jajamim en Pirkei Avot. Kol haover averá bara lo praklit echad. Cuando haces un pecado, se crea un ángel.
un ángel llamado Lashon Hara 840 día martes. Es el nombre del ángel. Por lo tanto, cuando uno cargó, o sea, acumuló muchos ángeles negativos, esos ángeles negativos, como ya hablamos, su misión es vivir. Como cada ser quiere vivir, el animal quiere vivir, el humano quiere vivir, el ángel también quiere vivir. ¿Y cuál es el problema? Que viva. Ese angelito horroroso que hice, pues que viva. Dice Dios, que viva sí, pero ¿a cuenta de quién? Es decir, para vivir hace falta estar conectado a una batería, a electricidad. Ese ángel va a vivir, pero ¿de quién? ¿De quién? Perdón Dios, tú das vida, ¿no? Dice Dios, ¿cómo crees que tú me desobedezcas, hagas algo en mi contra y yo te daré vida a aquel que tú creaste desobedeciéndome? Jajamín trae una frase fuertísima. Es como un padre que viene, un señor que viene la esposa y le dice, te traicioné, quedé embarazada de fulano mengano, este es el niño, manténle. Dice Jajamín, así le estás diciendo a Dios. Cuando le dices, te traicioné, tuve un hijo, es decir, un ángel negativo, manténle. Dice el Tome de Borah, dice Dios, no, perdón. Entonces, ¿de dónde va a vivir? Conectado a ti, a tu batería de vida. Se conecta a la batería de uno y se descarga la batería de uno de tantas vidas que tiene que dar a todos los niños que creó. Es como agarrar el celular y llegas a una oficina y no hay batería. Ya no tienes batería. Y dices, disculpe, ¿puedo? No. ¿Qué hago? Pues tienes tu laptop, conéctala a tu laptop. Y la conecto a mi laptop. ¿Qué pasa? Sí se me carga el celular, pero se me descarga. No conviene dejar los ángeles negativos. Uno, te gastan batería. Dos, al fin y al cabo, ellos se encargan de recibirnos después de los 120. Viene Dios y dice, cancélalos, elimínalos. ¿Cómo Dios? ¿Cómo los elimino? Arrepiéntete de lo que llegaste a hacer durante el año, durante la vida. Regla de vida, regla de Teshuvah, regla de estos días. De lo que tú te acuerdas, Dios se olvida. De lo que tú te olvidas, Dios se acuerda. Es decir, de los pecados que uno se olvidó de ellos, Dios se acuerda, los tiene presente. Pero de los pecados que uno se acuerda y hace memoria, dice, sí. El momento que hiciste memoria y te acordaste, con ello pediste perdón y arrepentimiento, Dios se olvida. Cancelado, eliminado. Así que vamos a leer la lista. Y no hay que esperar hasta el hijo de mañana. Y no hay que esperar para Kippur, para recordar y arrepentir. La Teshuvah, dice el Rambam, es cualquier momento, en cualquier lugar. Aprovechemos esta clase, o en cualquier ocasión que escuchen esta clase o la vean, hacer una reflexión de los pecados que pudimos llegar a pecar y decir, sí, perdón. ¿Y qué pasa si uno de los mencionados no recuerdas, o mejor, no lo hiciste? Esa no. Esa nunca la hice. Finaliza la lista y perdóname, Dios, si este pecado le hice en esta vida
o en mi reencarnación pasada. Es decir, cada vez que me escuches un pecado y no hagas clic con él, pide perdón por si acaso en tu historial del alma aparece. Pero si te acuerdas, hay que sentir esa vergüenza y ese arrepentimiento de haber hecho ese pecado. Último detalle para arrancar. La lista, Jajamim la pusieron en orden alfabético. La letra Aleph, Bet, Gimel, Dalet, y cada letra con un pecado correspondiente a la letra. ¿Cuál es el motivo que está en orden alfabético? Para que sepas que te vas construyendo, te vas elevando cada vez que quitas un pecado de encima. Quitas un pecado, subes un escalón. Quitas otro, subes un escalón. El alfabeto es como escaleras que vas subiendo cada vez que limpias la escalera. Ya está limpia, ya puedes pisar. Sube. Siguiente, llena de basura, llena de pecados. Limpia, subes. La letra Aleph, dice Jajamim, Al-Het Shechatanu Lefaneja Beones. Perdón, Dios, por todos los pecados que hicimos por presión, por fuerza mayor. Lo podemos entender desde que uno agarró una pistola y te la puso enfrente para que hagas este pecado. Y en la historia muchas almas, muchos judíos tuvieron que enfrentarse a amenazas de muerte si no llegarían a hacer tal y tal cosa. Y bajándolo al nivel más bajo del bullying, presión social. Cuando te dijeron que debes de hacer un pecado y tú no querías, uno no quería, pero la risa, la burla, la presión social te llevaba a hacerlo. Me dijo un joven el otro día, los padres deben de saber que cada vez que mandan a los hijos a Israel, a Europa, a todos esos viajes que se realizan, no importa cómo tu hijo fue, importa cómo regresa, ya que la presión social de los amigos y de los lugares causan perder todos los valores. Y cuando un papá sabio, su hijo le chantajeó diciéndole, Pa, ¿no confías en mí? La respuesta del papá sabio fue, en ti confío, en tus amigos no. Y a veces es más fuerte los principios que uno tiene, es más fuerte la sociedad que los principios que uno tiene. Perdón, Dios, si hice pecados beones, con mucha presión. Al-Het Shechatanu Lefaneja Bibli Dat. Perdóname, Dios, los pecados que no me di cuenta que los hice. Esos son muchísimos. ¿Cuántas veces llegas a ofender a alguien y no te diste cuenta? No saludas, pero no por maldad. Estabas distraída. Y la persona ya empezó, claro, no me saludó, porque su prima ayer, cuando fue a la casa de mi cuñada, y esta le dijo, no le invitó, y empiezan a hacer teorías y teorías y teorías. O cuántas veces te dijeron es kosher y no lo fue. ¿Cuántas veces no nos dimos? Yo una vez hablé 20 minutos lashon hara, 20 minutos sabrosos así, de lashon hara, sin querer. ¿Cómo? Consulté con alguien sobre un problema que tenía con una persona. Entonces le dije, mira, te quiero consultar y para que no sea lashon hara, no te voy a decir de quién se trata. ¿Se va? ¿Va? Mira, hay una persona que hizo, mira, le dije, dice, no puede ser, no, es peor, es peor, así.
después de 20 minutos, así hablando, digo, pero ya sabes, el señor fulano, es así, ya le conoce. Ah, no, se me escapó el nombre. ¿Qué pasó después de 20 minutos cuando se me escapó el nombre? Retroactivamente son 20 minutos de la Shonara, porque ahorita sabes de quién se trata. Pero se te escapó, era sin querer. No sé si es exactamente el caso, pero cuántas veces uno no se da cuenta que hizo pecados. Son leves, pero son. Es mancha, pero mancha. Leve, pero mancha. Perdón, Dios, sobre todos los pecados que pecamos, Begilu y Arayot. Cualquier pecado que pudimos llegar a hacer que tiene que ver con la intimidad, la vida conyugal, relaciones prohibidas, todo lo que está en ese paquete, hay que pedir perdón a Kadosh Baruj Hu por hacerlo. Si no se cuidaba la pureza familiar, pecados de solteros, solteras, etcétera, etcétera. No porque empezamos a portarnos bien, se borró el pecado anterior. Hay que hacer memoria y hay que pedir perdón por cualquier pecado de ese tipo. Obviamente que todos los pecados que estamos leyendo son palabras generales, como nombre como apellido. Pero hace falta ahorita especificar cada uno en su caso. Ah, sí, es esto, y es esto, y es esto. Cuanto más uno detalla ante Dios el pecado, más conciencia pone, más se recuerda, más lo siente. No es igual decir, Dios, imagínense un Kipur así. Señores, Kipur, paren de comer, recemos. Dios, perdón por todo. Ya, abran el ayuno. También se podía hacer lo mismo. ¿Para qué tanto detalle y detalle? Y otra vez, y golpea, porque cada vez te puedes acordar de uno más. Escuchen bien la frase. Vale la pena sufrir todo un día de ayuno y rezos, y golpes y lectura, en tal que te acuerdes de un pecadito más. Hasta la hora de la Neilá, porque en el último Tajanún agregas algo nuevo en las palabras del versículo, que no dijiste la mañana, que no dijiste la noche, nada. ¿Para qué otra vez? A veces uno llega a Neilá y dice, Dios, jalas, ya no, y estoy en crédito, ya puedo pecar de tanto que pedí perdón, ya. ¿Qué quedó más? Respuesta, a ver si te acuerdas de un detalle más. Tu memoria borrará uno más. Al-Hechatanu lefaneja bedaat. Hasta ahora pedimos perdón por haber pecado sin querer. Dios, perdón por los pecados que hice, sabiéndolo exactamente que esto es haram. Consciente, muy bien. Voy a hablar la shonara. Voy a hacer esto, voy a comer esto aunque sé que no es kosher. Voy a hacer esto aunque sé, voy a ofender voy a difamar a alguien, sé que es difamación, lo sé. Hay pecados de mayor gravedad que se hicieron con conocimientos. Hashem, perdón por los pecados que hicimos en el pensamiento. Esos son pecados muy delicados, porque controlar la mente es muy difícil. Pero hay pecados que uno hace con su mente. Por ejemplo, la Torah dice, Lo tisna et ajeja bilbabeja, no odiarás al prójimo en tu corazón. ¿Qué quiere decir en tu corazón? En mi boca le hablé bonito. En la sociedad hasta le invité una copita y le llevé unos regalitos, todo bien. Pero el odio, ¿dónde está? En el corazón, es decir, en el cerebro, pienso mal de él, le odio. Perdón, Dios, por los pecados que hicimos en la mente. Aunque no salieron afuera, tú sabes lo que corre en mi mente. Tú sabes lo que corre aquí adentro. Fíjense fíjense el siguiente, cómo cuadra con la introducción de la clase. Perdón, Dios, Shechatanu lefaneja bevidui pe. Perdón, Dios, de pedirte perdón por la boca. Es decir, perdón de siempre leer el texto del perdón y no sentir
y no entender lo que te estoy diciendo. Sobre ese hecho de leer sin sentir, se pide perdón, porque es ofensa que me estás pidiendo perdón como un... ¿saben qué? Así de fácil. Conferencia de Shalom Bait. ¿Sí? Un jajam dio conferencia de Shalom Bait, dio tips, antes que la pareja diga Shalom al Bait, dio tips así para que sea bien. Llega el esposo a la casa y dice, hola esposa, te pido perdón por todo. Y ella le dice, ¿de qué? No sé, el jajam dijo que hay que leer esto. Te amo. No funcionará. Ah, ¿lo dice porque está escrito? Sí. El jajam dijo que si lo decimos, funciona. Pues no funciona. A veces lo mismo con Dios. Llegas, dice aquí que tengo que decir, Hashamnu, Baganu, ¿ok? Lo dije. No. Quiero que entiendan la desventaja del Sidur. ¿Cuál es la desventaja del Sidur, del libro de Tefilá? Que al estar escrito, parece que lees un texto que te ordenaron leer. Pero no es algo que te nace. Antiguamente no había libros. El rezo era desahogo personal. Entonces cuando tú te desahogas personal, claro que sientes lo que dices porque es tus palabras. Aquí estás leyendo palabras escritas. Y pueden ser así. Cada vez que una persona importante, un presidente así, lee un texto, ¿no? La mayoría de la gente piensa en la secretaria que se lo escribió. Pues qué bien, ¿cómo sabe redactar? A veces no es sus palabras. Si sabes que él lo escribe, ¿qué dices? Oh, es suyo. ¿El vidui de quién es? ¿El vidui, el pedir perdón de quién es? ¿Del libro o tuyo? Entonces aquí pides perdón por leer siempre el vidui y no sentirlo. Me ofendes, dice Dios. ¿Qué te me paras así con golpes de pecho y no sabes lo que dices? Y no sientes lo que dices. Por haber hecho el vidui se pide perdón. Al jeche jatanu lefaneja bezadón. Es un poco parecido por un grado mayor. Zadón es cuando haces un pecado con maldad quizás o con conocimientos profundos, sabes muy bien, porque a veces cuando haces un pecado dices, mejor no es tan haram, ¿no? Es poquito, eso es verdad. Sé lo que es haram. Y con todo eso lo haces. Eso duele más. Perdón Dios por hacer pecados bejosekiad, con fuerza y sobrepotencia sobre el otro. Cuando aprovechas tu poder y pisoteas a los demás. Debido que eres más grande. ¿Sabe cómo se llaman esos pecados? Pecados de la jungla. El rey del fuerte. Como eres el león o te crees el león, aplastas a todos los demás. Hay personas que son taref, no a nivel de comer, no es alajot para los caníbales. Hay gente que son taref porque se parecen a la lista de los animales taref que leímos justo este Shabbat. ¿Cuál es el factor común de los animales taref? Viven a cuenta de la vida de los demás. Matan para vivir. Hay gente que no puede tener placer si no destruye a alguien. Hay gente que no tiene risa si no hicieron al otro llorar. Son animales taref. Aprovechan su fuerza y su potencia para aplastar al otro. Ojo, en este tipo de pecados que estoy mencionando, si te lo hicieron, porque a veces uno dice, ay sí. Primero piensas, me lo hicieron. Después buscas, lo hice. Regla número 1, si te lo hicieron, es porque seguro lo hiciste. O en el viaje anterior,
o en una época anterior. 2, si te lo hicieron, perdona. Si lo hiciste, pide perdón. Perdona sin que te vengan a pedir perdón. ¿No se vale? Sí, no se vale. ¿No es correcto? Sí, no es correcto. Pero si le estás pidiendo a Dios que sea tan especial contigo y tan bondadoso, sélo primero tú. Porque si llegas a perdonar, aunque no te pidieron perdón, Dios todo bondadoso, cuando empiezas a leer la lista y 1 o 2 o 10 se te escapen y no llegarás a pedir perdón por ellos, Dios te dirá, como tú perdonas aunque no te pidieron perdón, yo también te perdonaré aunque se te escapó una. Otra vez, el orgullo humano, ¿cuál es? Hasta que no se me pongan de rodilla, no perdono. No nos conviene esa política, porque Dios la aplicará con nosotros también. Perdón, Dios. Perdón, Dios, por groserías y palabras inadecuadas que mencionamos por nuestra boca. A veces uno menosprecia las palabritas feas que dice. Muchas veces digo que en la juventud hoy en día, la grosería parece la coma de las frases, en vez de coma. Creo que es el PLIO, es el que lo trae, no me acuerdo, el MEAM lo es, por ahí lo leí una vez. Dice, el utensilio, ¿en qué utensilio prefieres tú comer? ¿De oro, pero sucio? ¿O desechable, limpio? Dicen Jajamín, cuando vienes a rezar, es una ofrenda que pones a Dios. Antiguamente se traía al templo ofrendas. Hoy en día la ofrenda, ¿qué es? El rezo. El plato de la ofrenda, ¿cuál es? La boca. Con la boca ofrendes. Y aunque tengas boca de oro, porque lo lees muy bien, lo cantas muy bien, lo pronuncias muy bien, si está sucia la boca, es utensilio de oro, pero sucio. Dice Dios, prefiero escuchar el rezo de un tartamudo, uno que no sabe leer, uno que se traga las palabras, las letras, se enreda, pero limpio. Prefiero un desechable. Perdón el ejemplo, pero nada más para que nos digan, uno que llegó nada más para Kipur y se fue, ya, que uno que está todo el día pero con boca sucia. Por eso hace falta juagarse la boca antes de rezar. Y en este video se juega uno la boca. Y dice Dios, perdón por todas las palabras indebidas que dije en mi vida. La letra Yud. Perdón Dios por el pecado que hicimos con el Yetzer Hará. Les dije que también los que saben hebreo no lo entienden. Me refería a mí. Yo tampoco entendí eso. ¿Qué significa perdón Dios por los pecados que hicimos con el Yetzer Hará? Todo se hizo con el Yetzer Hará, ¿no? ¿O no? Entonces, ¿a qué te refieres aquí? Respuesta: hay ataques del Yetzer Hará y hay llamar al Yetzer Hará. Autometerte a tentaciones. Autometerte en un lugar que sabes que vas a pecar. Eso fue Yetzer Hará, no necesariamente. A veces uno mismo lo provoca. A veces es impresionante. El Yetzer Hará tuyo está dormido y tú le despiertas. Ven.
Perdón Dios por pecados que hicimos mintiendo. ¿Mentimos a veces o no? No. A veces no. Ejemplo de mentira. Ejemplo de mentira. Cuando uno mientes, uno empieza a pensar, a ver, ¿cuándo dije? Fuimos a Cuernavaca, manejábamos a 120. Mentira, era 110. Es decir, a veces uno dice, ¿qué importa si en la historia que conté le agregué un poco de sal y pimienta? No cambió nada. No te robé por eso. ¿Así fue o no? A veces en la Gemara ves así. Dijo Jajam Tal en nombre del rabino fulano. Y no era fulano, era Menga. Y se quedan discutiendo una hora en nombre de quién lo escuchó. ¿Qué importa? Un jajam con barba lo dijo. Si lo vas a decir, que no sea mentira. De ahí a todo lo que sí. La mentira, una vez leí un libro que decía así: estamos enamorados de la mentira. Enamorados. Es la que nos salvó de niño. De niño, cada vez que hacía una travesura, estabas a punto de recibir un castigo, una mentira, todo salió bien. En las tareas en el colegio, con los compañeros, con los padres. ¿Cuántas veces la mentira nos dio la buena vida? Digan la verdad. Entonces uno le agarra cariño a la mentira. Como una vez llegó uno a un jajam, le dijo, jajam, yo nunca miento. Le dijo, eso ya fue mentira. Dice que habían 3 jóvenes aburridos, decidieron ir con el admor, el rabino importante de la aldea, y burlarse de él. Veían que mucha gente entran, piden consejos, piden verajá, se pusieron en la fila y dijeron, ya, vamos a burlarnos de él. Llegaron y el jefecito del muchacho se para enfrente y dice, rabino, tengo 3 problemas. 1, no siento sabor cuando como. Ajá, dice el rab. 2, siempre miento. Ajá. 3, no tengo buena memoria. Y los amigos por atrás, a ver ahora qué segula le va a dar. Le dice el rabino, qué caso. Espérame un minuto. Te voy a traer una medicina muy potente. Sale afuera, le dice a la esposa, oye, el chivo fabrica chocolates. Ponme un poco de coco y tráemelo. Le dice, toma, prueba. Dice, ¿qué verajá? No, sin verajá es medicina, no hace falta. Apenas lo agarra, lo acerca. Es excrementos de... Dijo el jajam, ya estás curado. 1, decías que no sientes sabor, ese fue el sabor. Dijiste que mientes, no mientes. Eso. Dijo, ¿y la memoria? Tú de mí no te vas a olvidar nunca, le dijo. Todo. Perdón Dios por hablar lashon hara, otro pecado muy frecuente, muy común. De nuevo, estamos enamorados del lashon hara. ¿Por qué estamos enamorados del lashon hara? ¿Cuántos amigos nos trajo el lashon hara? Piensen. Mucha gente hicieron amigos vendiendo al tercero. Ven, te voy a contar sobre él. Al contar sobre él, el otro ¿qué siente? ¡Wow! Me tiene confianza. ¿Qué no sabes?
que de la misma forma que vendió a aquel te va a vender a ti para comprar a otro. Pero el Lashon Hara nos hizo tener amigos, por lo menos momentáneamente, y más que eso, nos hizo los conocedores de la sociedad. Cuando tú cuentas del chisme, todos te ven como, wow, estás en todo, ¿no? ¿Cómo te enteras? Y es wow, sí, yo estoy por encima viendo el panorama comunitario. No se olviden el castigo. El que habla Lashon Hara y separa entre las personas, termina siendo separado al final de la sociedad. El leproso antiguamente ese era su efecto. Si tú causas separación entre personas, terminarás separándote de la gente. Y nadie te tolerará, nadie te tragará, nadie te querrá ver, porque causaste que este no pueda ver a este, y esta no pueda hablar con esta. Perdón Dios por los pecados que hicimos viendo cosas prohibidas. Y hoy en día este pecado tiene niveles diferentes a los de Jajamim, porque hoy en día tenemos la posibilidad de ver, si es en televisión, si es en celulares, si es en computación, ver desde programas, películas, series innecesarias, indebidas, y así los niños y los jóvenes crecen con este pecado tan grave y vigente, frecuente en su día a día. Perdón Dios por pecados de ribit, de intereses. Cuando prestas y cobras más de lo que uno dio. Que sepan, eso es muy delicado. Una vez, para que vean, a veces uno no se da cuenta, mi vecino en Venezuela me pidió un vino, un whisky, no sé, algo así, Shabbat. Tenía una fiesta, me pidió. No, yo se lo pedí, perdón. Yo le pedí el vino. En la semana, pues compré el vino y se lo regresé. Me vino gritando así, ¿cómo es ribit, Barminan? ¿Qué ribit? Me dices vino, te regresé vino. La misma marca. Me dice, mi botella era de 750 miligramos y el tuyo es de 1 litro. Son cosas que no te das cuenta. Pero regresas más de lo que recibes. Alágicamente es prohibido. Entre judíos no se puede prestar y cobrar intereses. No te puedo dar 100 y pedirte que me regreses 110. Aquí eso se parece a ribit, se parece. Te di 750, me estás dando 1 litro, me estás dando más. Dice Jajamim, si alguien te prestó dinero y se lo vas a regresar tal cual, en una semana, en un mes, pero en ese lapso en ese lapso del préstamo, si le saludas mucho mejor, es ribit. Si le invitas a la casa y ahorita sí, ribit. Tienes que ser igual como siempre, para que no parezca que él te dio algo y recibió ese algo, más favores, más saludos, más invitaciones, más cariños. Delicado. ¿Por qué? Porque la Torah no quiere que entre nosotros los judíos hagamos esa crueldad de dar a alguien y pedirle más. Si tienes para dar, se presta. Se presta 100, se cobra 100. Perdón Dios por los pecados que realizamos. Es muy parecido a algo anterior. Al rezarte del Sidur. Besiach siftotenu. Hablamos contigo sin hablar contigo. Leímos el rezo porque decía que hay que leerlo. Y la mente estaba en el cheque que rebotó, en el contenedor que se hundió, en el pastel que se está quemando, en el menú del kibbe. Perdón Dios de hablar contigo sin hablar contigo. Distraerse a la hora de rezo. Perdón Dios al Heche Hatanu Lefaneja Baseter. Baseter significa
que me escondí de la gente para que no me vean haciendo un pecado que tú no quieres. ¿Qué se está pidiendo perdón exactamente? ¿Qué perdón se está pidiendo? ¿Qué pides perdón sobre qué? Si es por el pecado, di, perdón por el pecado. No, no es perdón por el pecado, eso además. Perdón por hacerlo sin que nadie me vea. ¿Qué estás pidiendo perdón aquí? ¿Sobre qué? Perdón por temer de la gente más de ti. Porque cuando nos escondemos de la gente, decimos, no quiero que fulano me vea. Pero yo, Dios que te veo, ¿no te molesta? El ladrón nocturno, dice Jajamim, es peor que el asaltante. Porque el asaltante no le teme ni a Dios ni a la gente. Y el ladrón teme a la gente, pero no teme a Dios. Perdón, Dios, por todos los pecados posibles relacionados a la boca. Difamación, mentira, algunos ya mencionamos, lashon hara, groserías, brinco. Sí, sigo, ya terminamos. Perdón, Dios, por correr a hacer pecados. Y agrego, y caminar arrastrado para hacer el bien. Ay, qué fastidio. Y cuando hay algo sabrosito así, vámonos a correr. Perdón, Dios, por cerrar la mano ante un necesitado que nos pidió que la abramos. ¿Cuántas veces gente puede pedir ayuda? Y no estamos hablando que queremos que des pero lo mínimo necesario, lo chiquitito, lo algo. No cierres tu corazón, no cierres tu mano. Perdón, Dios, si alguien nos pidió tzedakah y no se lo dimos. Perdón, Dios, por hacer a gusto los pecados. A veces uno hace un pecado y le duele. Hay conciencia, hay remordimiento. Ay, qué feo me siento. Y a veces es... Dijo el jajam, mi jajam decía, la diferencia entre uno que hace un pecado y dice, y uno que hace un pecado y dice, ay, es toda la diferencia del mundo. Perdón, Dios, de gozar haciéndote algo que no quieres. Perdón, Dios, por hacer pecados. Bishgaga. Nunca nos informaron que en el Shulchan Aruch, en la ley ética, halágica de la Torah, aparece ese pecado. Puede pasarnos a muchos. Nunca sabía que eso no se puede. Fui a clases, pero nunca me mencionaron este detalle. Y puede pasar. Perdón, Dios, por no informarme de todas las leyes de prohibición. Perdón, Dios, por tocar dinero o pertenencias que no me corresponde. Agarrates una vez, ¿adoptamos a veces cosas o no? Uno dirá, yo adopto cosas, yo robo. Me pasó. Estaba en el centro comunitario arreglando algo y había bar mitzvah. No estaba invitado para nada. No sé ni quién son. Pero pasé por la mesa de los... No el centro comunitario afuera ponen esas galletas que... ¿No? Esos pastelitos de los tres. Sí, uno come, dos le golpean la espalda para que baje. Entonces agarré y dije, oye, estoy muerto de hambre, seguro no le va a importar. Gesel, es robar. No es para ti y no contaron contigo. No estás invitado. ¿Cuántas veces puede pasar que uno, incluso en un knis,
Ni hablar en el colegio de niños. Rompíamos cosas. Ya, vámonos de aquí afuera. Oye, rompiste el vaso, hay que pagarlo. ¿Cuántas veces te prestaron dinero y a lo mejor no regresamos exactamente? Hoy fue nada más una probadita de muchos pecados que pudimos llegar a hacer. Pero recorrimos de la Alef a la Taf por lo menos para empezar a hacer memoria que debemos de buscar. Ojalá que a partir de ahora, al pedir a Dios perdón de corazón, porque vino del conocimiento mental y fue pronunciado correctamente, Hashem, Bezat Hashem, nos perdone todos los pecados y nos decrete puras cosas buenas. Gracias.